¿Divorciarse es solo firmar un papel? ¿Es tan simple como parece? Lo cierto es que si bien la ley argentina establece un procedimiento judicial sencillo para poder llevar adelante el divorcio, la realidad es que detrás de esa firma de ese papel existe todo un proceso legal y emocional que muchas veces no se ve o no te cuentan. Hoy, en este episodio, vamos a hablar justamente de esto, lo que no se ve a la hora de iniciar un proceso de divorcio. Sí, primero que nada, destaquemos que sin perjuicio de que se trata de un proceso jurídico, un proceso judicial, lo cierto es que el divorcio es muchísimo más que ello. Empecemos por decisiones que hay que tomar sobre cuestiones referidas a bienes y demás, y las cuestiones emocionales que están en ese lugar. Entonces es un momento emocionalmente difícil para tomar toda una serie de decisiones, por lo cual es bastante importante estar bien asesorado. Lo cierto es que desde 2015 el Código Civil y Comercial ha establecido lo que se llama el divorcio incausado. Ya no importa la causa por la que se separan, no cambia absolutamente nada los efectos jurídicos de un divorcio, ya sea por infidelidad, ya sea por lo que antes se llamaba abandono del hogar, etc. Nos sigue siendo muy común en el estudio recibir esta pregunta: ¿tengo que ir a hacer la denuncia para que no digan que nos divorciamos porque yo hice abandono del hogar? No existen más esas causas. A partir del 2015 lo que se hace foco es en la autonomía de la voluntad. Basta que uno o ambos no quieran mantenerse en el vínculo jurídico del matrimonio para que éste pueda disolverse. Sin embargo, quedan pendientes y deben ser acompañados junto con el divorcio. Se llama una propuesta de regulación donde las partes puedan acordar qué van a hacer respecto de esas cuestiones. Es decir, cómo van a decidir las cuestiones de los bienes que han adquirido en común, así como respecto del cuidado de los hijos y demás. De ahí entonces que, en el caso de que no haya acuerdo en esta propuesta reguladora, que una de las partes haga la propuesta y la otra la contradiga, el divorcio sale igual. Esto es lo primero que tiene que quedarse claro. El divorcio va a salir igual y, en todo caso, quedará para discutir por separado cada una de las cuestiones sobre las que no haya acuerdo. Exactamente. Y creemos muy importante en este episodio justamente, hacer foco en cuáles son estas cosas que tenemos que saber y que tenemos que ordenar para que el divorcio realmente genere el efecto deseado, que es principalmente el de llevar paz a estas personas que están buscando iniciar un nuevo paso en su vida a través de una sentencia de divorcio. ¿Cómo vamos a reorganizar todo el resto de nuestra vida? ¿Sí? Porque, el divorcio sale, pero quedan todas las demás cuestiones. Y ahí es donde hacemos mucho hincapié en la necesidad de contar con el asesoramiento profesional, de profesionales especializados en materia de familia, que puedan acompañar toda la cuestión emocional que está y, a su vez, dar consejos certeros de cuáles son las mejores posibilidades para poder ir resolviendo cada una de las cuestiones. Y ahora vamos a ingresar entonces en cada uno de esos puntos respecto de la cuestión de los bienes. Es importante aclarar que si se optó por el régimen de comunidad, todos los bienes que se hayan adquirido desde el matrimonio van a ser de titularidad de cada uno en un 50 y un 50%. Es decir, la totalidad de los bienes va a ser la mitad de cada uno. Exactamente. Entonces, si hablamos de los ingresos que vienen de materia laboral, si se compró un inmueble, los autos, las cuentas bancarias, todo esto queda, por decirlo de alguna manera, atrapado en lo que se llama la sociedad conyugal, ¿sí? De ahí entonces que si tenemos que salir a hacer esta división de, a quién le va a corresponder qué una vez que iniciamos el divorcio, que es precisamente la disolución de esta sociedad conyugal, primero tendremos que distinguir los bienes propios de los gananciales. Vamos a tener que determinar qué queda para quién, si existen deudas, en calidad de qué surgieron esas deudas, etc. Y esto es una realidad que puede llevar tiempo, por lo cual entonces es importante comprender que la disolución de una sociedad conyugal no es algo que pase de un día para otro. Muchas veces estamos ante situaciones de una desigualdad estructural. Es decir, hay veces que la división de un 50 y un 50, primero que no es tan sencilla, sino que también no garantiza una distribución equitativa de los bienes respecto también de lo que cada uno aportó al matrimonio, y también esto debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer esta división.
Exactamente. Otra de las cuestiones que surgen muchas preguntas al respecto es sobre el uso de la vivienda familiar, ¿sí? Es decir, aquella casa en la que convivía la familia o el matrimonio. En esto es importante tener en cuenta que no se resuelve solamente a partir de la titularidad de quién es ese inmueble, ¿sí? Porque sin perjuicio de reconocerle la titularidad a quien le corresponda, lo cierto también es que hay otras cuestiones que, como lo que se pretende es dar una protección especial, bueno, empiezan a poder jugar otras cuestiones que incluso pueden culminar que aún el bien siendo titularidad propia de uno de los cónyuges, se le permita el uso de la vivienda exclusiva al otro, ¿sí? Y eso tiene que ver con el fundamento que busca esta norma, que es proteger el proyecto familiar. Es decir, no porque haya una disolución de ese matrimonio va a haber una ruptura total respecto de la cuestión de cómo está organizada la vida de esa familia y qué es lo mejor principalmente para los hijos, que es a quien se debe proteger principalmente en estos casos. Otra de las cuestiones está relacionada con el cuidado personal de los hijos, ¿sí? Hay una vieja creencia que si los chicos son chicos tienen que quedarse con la mamá. Esto la verdad que no está avalado por el Código Civil. El Código Civil lo que sostiene es que ambos progenitores en igualdad de condiciones tienen la responsabilidad del cuidado personal de los hijos, por lo que puede pactarse de manera conjunta. Entonces, son varias las cuestiones a tener en cuenta y siempre el foco primordialmente ponerlo en cómo venían siendo las cosas para estos hijos en común y que continúen en la medida de lo posible dentro de una nueva estructuración familiar, pero protegidos. Y de la mano del cuidado personal va a ir lo que es también la determinación de la cuota alimentaria que deberá abonar, siempre que se cumplan ciertas condiciones, el progenitor que no conviva con los hijos y que tiene que ver con todos aquellos gastos que no son solo relativos al alimento, a la comida, sino que tienen que ver con todos los gastos, crianza, educación, esparcimiento, salud de los hijos. Exactamente, en un sentido amplio. Y por último, pero no menos importante, la cuestión del régimen comunicacional. Acá siempre hacer foco en el régimen comunicacional del progenitor o la progenitora no conviviente con los hijos. No es una cuestión ni un favor de uno, ni mucho menos, sino precisamente que es la forma que se le va a dar a este derecho que tienen los hijos en común a mantener vínculos con ambos progenitores. No solo con el que conviven, sino también con aquel con el que no conviven. Otro aspecto, la compensación económica. Esta es una herramienta muy específica, por su especificidad es poco utilizada y tiene que ver con el desequilibrio en esa pareja durante la vida del matrimonio, enfocado específicamente en lo económico y patrimonial, es decir, la situación de desventaja en la que queda uno de los miembros de esa pareja a lo largo de la vida del matrimonio, por diversas decisiones que se han tomado, ya sea conjuntamente o de manera individual por cada uno. Exactamente, primordialmente un buen ejemplo que suele darse esto es cuando históricamente ha pasado, las mujeres renuncian a sus carreras o a sus trabajos para dedicarse al cuidado de los hijos. Esto implica con el paso de los años una imposibilidad para las mujeres de reinsertarse al ámbito laboral y lógicamente una dependencia económica. Así que en el momento del divorcio, la falta de ingresos o de la posibilidad de hacerse de ingresos de las mujeres ya llegada a determinada edad o que se han dedicado toda la vida al cuidado de los hijos, bueno, marca un desequilibrio económico porque uno ha puesto un esfuerzo en el bienestar de la pareja en sí y resulta, bueno, que ahora cuando el proyecto familiar no funciona, eso debe ser tenido en cuenta por el desequilibrio económico que ha generado. Exactamente, y se puede prever como una indemnización puntual o como una renta periódica que pague una de las partes al otro. Y lo que me parece importante aclarar también es que se puede acordar dentro de la propuesta reguladora que hablábamos hoy y en caso de que no haya acuerdo, bueno, también se puede judicializar. Exacto, se puede judicializar. ¿Qué otros efectos tenemos respecto del divorcio? Bueno, hay otra cuestión que no podemos dejar de mencionar, son aquellas cosas que sí o sí cesan con el divorcio, ¿sí? Uno de los derechos que se extinguen están relacionados con el de la obra social, en aquellos casos en los que uno es empleado, principalmente si es en el caso del empleo público. En ese caso, tener en cuenta que una vez que el divorcio se inscribe, la persona deja de tener la cobertura que le viene con esa obra social. Lo mismo pasa con las prepagas. Una vez que se informa el divorcio, bueno, ya lo que era la cobertura del grupo familiar deja de ser tal. Entonces esto es importante tener en cuenta que es un derecho que cesa, ¿sí? No voy a poder exigir judicialmente
que se me tenga incluido en la obra social. Exactamente. Y una cuestión similar sucede con los derechos hereditarios. Producido el divorcio e inscripta la sentencia en el acta de matrimonio, se pierde el derecho de heredar respecto del ex cónyuge. Y bueno, y pasa también con el derecho a pensión. Exactamente. Corre la misma suerte. Todo esto que fuimos mencionando está relacionado con una base jurídica, con un código civil que lo establece, pero a su vez no podemos dejar de tener en cuenta que todo lo emocional y las difíciles decisiones que tendrán que ir tomándose van a generar un impacto en estas cuestiones. Y asimismo no podemos dejar de ver estas cuestiones jurídicas desde una óptica de perspectiva de género, porque lo cierto es que social y culturalmente, en términos o en reglas generales, el género femenino es el que se ve particularmente afectado muchas veces. Es importante estar asesorado para poder proteger tus derechos y en muchos casos también los derechos de los hijos en común. En Mirada Legal nos caracterizamos por trabajar de una manera empática para poder ir relevando y acompañando las decisiones que vayamos tomando en cada uno de estos aspectos. Si les interesa este contenido, no dejen de compartirlo. Seguramente conocen a alguien a quien le puede venir bien y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder seguir accediendo a contenido que te da conocimiento. Nos vemos.